¿Cómo están? Bienvenidos, capítulo número 9. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Nos costó agendar por diferentes situaciones laborales y situaciones personales, pero lo tenemos acá. Estamos en la biblioteca de INACAP Iquique con Jan Massa. Él es coach, speaker motivacional, CEO de Bola Roja, experto en comunicación efectiva, liderazgo, marca personal, storytelling, actual docente. Pero ¿sabes qué, Jan? Antes de toda esta experiencia laboral y de vida que tienes tú, queremos conversar con Jan Perfecto. Massa. Jan Massa, ¿tu segundo apellido es? Domange. Oja, hay una mezcla ahí italiana-francesa. ¿Cómo se fue dando esa culturalmente? Difícil porque llamarse en esta sociedad Jean-Pierre no es muy fácil. ¿Ah? Sobre todo, yo siempre lo digo cuando converso con mis alumnos, llamarse Jean-Pierre hace varios años atrás y que tu mamá te saliese a llamar a la calle y dijese Jean-Pierre para adentro, todos tus amigos decían, ¡uy, Jean-Pierre! Y con la pronunciación en francés. Imagínate esto en un consultorio cuando te llaman y te dicen Jean-Pierre Massa Domange, box 3. La gente busca a ese tipo, se imagina nórdico, rubio, francés, estupendo, maravilloso, y lo que hay es lo que tiene enfrente a cámara, entonces es justamente como bastante como distinto. ¿Y la cultura francesa y italiana venían cercana a tu familia? ¿O ¿Fuiste parte de eso? ¿O es más bien un resabio que viene ya de No, otra mi época? padre es italiano, él vive en Argentina, es italiano, soy de padre separado, y mi madre es descendiente francés. Perfecto. Jan, bueno, estamos aquí en la biblioteca, lugar donde también estabas tú hace poquito realizando coach para estudiantes, trabajas también en el CREA Empresas, ya vamos a profundizar un poco de eso, pero eh, Jan Massa, ¿qué hace cuando no está haciendo clases, cuando no está en INACAP? ¿Qué es de su vida fuera de la parte laboral? Bueno, Jan Massa es casado, tiene un hijo que tiene 25 años que es kinesiólogo, tiene 2 perritas y por lo general lo que hago es mucho deporte. De hecho, vengo llegando, llegué de madrugada el día de ayer, fuimos a competir con mi señora a Arica, fuimos a jugar mixto en pádel, jugamos pádel, ahí cuando la gente dice, uy, pádel otra vez, siempre nos molestan con eso, pero yo jugué mixto con mi señora y salimos campeones este fin de semana en mixto en Arica. Perfecto. Tú también, dentro de todo el área, te estudiaste ingeniería comercial como carrera raíz, ¿no es cierto? Sí, primero estudié ingeniería de ejecución ¿Ya? y mi segunda carrera fue ingeniería comercial. Pero, curiosamente, una de tus grandes fortalezas son el tema de la comunicación, que a legua se nota. Siempre fuiste bueno así en el colegio, era el que tenían que hacer callar, el que salía a exponer, no sé, presidente de curso. Yo siempre fui alumno destacado en notas y destacado en lo desordenado. Siempre fui muy desordenado estudiando, pero en notas era muy destacado en lo que eran las evaluaciones. No era el alumno Mateo, pero sí era el alumno que tenía muy buenos resultados. Y como ingeniero comercial, los ingenieros siempre son como medios cuadrados. Yo en realidad me certifiqué como coach y eso hizo tener ciertos cambios en cuanto a lo que es la estructura de cómo uno funciona y nunca fui así. Cuando estaba en el colegio me acuerdo que cuando tenía que leer, incluso tartamudeaba. Y hoy día, de repente cuando tengo que dar charlas, me enfrento a auditorios de, no sé, ahora voy a Santiago, de 200 personas y para mí es como algo mucho más motivante que cuando uno tiene una salita con, no sé, 5 o 10 personas, pero hay que desarrollar el trabajo igual. Perfecto. ¿Y tú siempre de niño soñaste con ser ingeniero? En ese momento transportémonos a esos pocos años atrás. Como decía la canción, no son tanto tampoco. será un ingeniero, dice el abuelo. ¿Qué iba a ser? La verdad que yo me gustaba mucho el mar, me gustaba mucho la biología marina. Pero sin embargo, por temas en ese entonces de presupuesto de mis padres, estudié en Santiago, me había dado para estudiar biología marina en región, pero por presupuesto de mis padres estudié en Santiago ingeniería. Y de ahí me fui vinculando más que nada con lo que era el área de recursos humanos. Yo he trabajado más de
20 años en distintas jefaturas, gerencia y sugerencia de recursos humanos. Ujú. Cuando ya terminaste tu carrera, como dicen los jóvenes, la primera chamba, ¿cuál es el recuerdo del primer trabajo, primer jefe, primeros compañeros de trabajo? Sí, mi primera chamba fue hacer la práctica y como era buen alumno me situaron en una muy buena práctica, hice mi práctica en Endesa, en el área como analista de recursos humanos en Endesa, y era una práctica que duraba 3 meses y me terminé quedando todo un año. Y luego mi primera chamba, como se dice, fue en Llanza, en empresas Llanza, que entré como ingeniero de recursos humanos y ahí empecé a hacer toda mi carrera. A través de recursos humanos, bueno, hay el concepto tú me corriges porque tienes la experiencia, respecto a recursos humanos, hay personas que se dedican a la parte de remuneración, pero también hay otros que se dedican a la parte de capacitación o mejoramiento del personal. ¿Cómo fue tu experiencia en esas primeras instancias? Porque el departamento de personas ha ido mutando estos últimos 15, 20 años de una manera súper importante. Correcto. Partí como auditor de recursos humanos, por tanto me tocaba recorrer las plantas en ese entonces, empresas Llanza, que era Llanza Agro, Llanza Fruit, Biomaster, Bonduel, etcétera, y Llanza Azúcar, recorrerlas y revisar todo lo que son los procesos de recursos humanos. En ese entonces no estaba todo digitalizado, por tanto era la revisión de las carpetas personales, el tema del buen desarrollo y cálculo de remuneraciones, el tema de finiquitos, etcétera, bastante como duro. Y luego fui mutando a todo lo que era el desarrollo organizacional en sí. Y en la parte de liderazgo, ¿cuáles fueron tus primeras instancias donde pudiste trabajar con equipos, de poder transferir información, transferir experiencia? Bueno, yo creo que una de las experiencias más importantes que tengo en esa materia es en todo lo que son los procesos de negociación colectiva. Ya. Y desde ahí el proceso de primero entender todo lo que es el manejo de la negociación colectiva y luego los distintos estilos de liderazgo que existen entre distintas gerencias, distintas empresas y también líderes de organizaciones sindicales. Estuviste 20 años más o menos dentro de este rubro, 20, ¿no? 25 años, sí. ¿Y cuál fue a lo mejor las mejores experiencias o los más grandes recuerdos que tienes dedicándote a la parte ya directamente dentro de la industria, pues, sacando un poco el tema docente todavía? Fíjate que una de las experiencias que yo siempre digo fue como un doctorado en recursos humanos, lo viví acá en Iquique, ¿Ya? en la empresa Todo Acero. Me tocó estar en Todo Acero en el proceso cuando Todo Acero cayó en insolvencia financiera y me tocó desvincular y hacerme cargo de 650 finiquitos. En el cierre de Todo Acero. Sí, entonces fue bastante fuerte porque no solamente son 650 finiquitos, sino son 650 negociaciones, es poder establecer junto con la dirección del trabajo un lugar, una locación para que esto fuese no solamente pagado los finiquitos, sino también a su vez fiscalizado el desarrollo y cierre, y fue en conjunto también con Coyahuasi. Durante un mes no trabajé directamente para Todo Acero, sino para Coyahuasi, en conjunto con la dirección del trabajo para poder cerrar el proceso. ¿Eso más o menos en qué año fue? Eso fue el año 2022. Ya, 2022. Pero tú ya estabas en Iquique, pero de lo que hemos conversado, tanto previamente como alguna información que se ha publicado, el 2020 tuviste un suceso muy particular. Yo en 2020 llegué a Iquique. O sea, el evento fue acá en Iquique. El evento fue acá en Iquique. Nosotros nos vinimos con mi señora y mi hijo a Iquique. Mi hijo, terminando cuarto medio, entró acá a la Universidad UNAP a estudiar kinesiología. Con mi señora, que ella es psicóloga y actriz, nos vinimos acá porque teníamos una serie de proyectos con una consultora a través de Coyahuasi, donde dábamos charlas motivacionales a través de Bola Roja. Nos vinimos acá con todo ese panorama y llegamos acá y nos encontramos con la famosa pandemia. Pandemia que, sin mal no recuerdo, tiene que haber sido marzo 2020. Correcto. Como por lo menos, y nosotros que nos sentíamos beneficiados o privilegiados por la chinita. Decían que Dios era iquiqueño porque no había pandemia en Iquique. Y después fuimos a las ciudades con más tiempo de cuarentena. Y llegué a vivir al edificio donde fue el primer caso de pandemia. Yo me acuerdo de eso. Tenía sticker y tenía todo un tema la pobre persona. Todavía lo vemos en el ascensor y todavía lo apuntan con el dedo al pobre hombre. Jan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegamos ahí? ¿Cuál fue la situación particularmente de salud que te afectó y que también ha determinado de una otra forma los pasos siguientes que has dado desde esa fecha en adelante?
Mira, tengo muchas como anécdotas en relación a eso, porque cuando llegamos aquí, que lo que me ocurrió a mí en salud fue en noviembre del 2020, Ya. cuando recién empezaron a dejar que uno pudiese hacer deporte. Y nosotros el primer deporte que quisimos hacer con mi señora era andar en bicicleta. Y salimos a andar en bicicleta, que hacíamos mucho en Santiago, nosotros subíamos el Cerro San Cristóbal, nos encantaba andar en bicicleta. Acá salimos a andar en bicicleta, llegamos desde el lado sur hasta La Boya, después de vuelta, y después de vuelta como que se me empezó a apretar el pecho. Sentí yo que el pecho se me apretaba, creí que era el tema de la mascarilla, porque uno tenía que andar con mascarilla, el tema de la respiración. Y me acuerdo que cuando llegamos ya al edificio, mi señora habló con el conserje y yo escuchaba como eso, como Charlie Brown hablando. Yo no escuchaba nada, no entendía. Cuando llegué arriba a mi departamento le dije a mi hijo, hola, y me dijo, oye, mi papá me dijo, venís blanco, parecís papel. Y yo le dije, yo siempre en broma le dije, esa será tu impresión, porque buscando el tema con el papel. Entonces, me dijo, sí, le dije, me ha bajado el azúcar. Pero seguí con el dolor en el pecho y es como una sensación como que si un elefante se sentara en tu pecho. O sea, así como apretado, muy apretado. Le dije a mi señora y mi señora me dijo, ya, vamos al hospital. Tiempos que había que hacer una serie de trámites para moverse. O sea, no hicimos ninguno. Salieron. Nos fuimos al hospital y yo más encima, con toda la confianza del mundo, le dije, yo manejo. Sale, me dijo que hay que manejar todo. Llegamos al hospital y la sensación fue horrible, porque primero el hospital estaba pura tienda de campaña. Pues estábamos en plena pandemia. Y yo le dije a mi señora, lo primero que le digo, no me voy a dejar aquí. O sea, y mi señora, como buena actriz, me dijo, no te preocupes, que nos vamos en un ratito. Nos vamos en un ratito. Estuve 30 días Wow. en el hospital de Iquique viendo pasar de todo porque estábamos en plena pandemia. Yo en ese entonces todavía no hacía clases en INACAP, se hacía en la Santo Tomás. Las clases eran online. Y yo, entre nosotros va a quedar aquí nada más. ¿Cómo te dijo tu señora? Nos vamos en un ratito. No dije nunca que estaba en el hospital. Okay. Yo seguía haciendo clases desde el hospital. Desde el hospital. Y me da risa y se lo comento a mis alumnos que de repente me dicen, profe, que estaba medio enfermito. Entonces, cuando tomaba presentaciones, entonces era todo online, nos faltaba el alumno que me decía, profe, no puedo dar la presentación. Tuve contacto estrecho, no puedo dar la presentación. Y decía, ¿este cabrón sabrá dónde estoy yo? Porque yo estaba con el pip, pip, el monitor sonando. En cualquier momento la clase podía terminar con un pip y se acababa la clase antes de tiempo porque estaba yo en situación crítica. Bueno, estuve 30 días en el hospital y fui trasladado un 7 de diciembre a Antofagasta por tierra, en ambulancia, a ser operado. Y el día 14 de diciembre fui operado por una lesión que se llama lesión de 3 vasos. Al final tengo un doble bypass, operación a corazón abierto. Llegaste al hospital, te dejó tu señora, te dijo que te iban a ir en el momento, pero te quedaste 30 días. ¿Seguiste haciendo clases desde el primer momento? Sí. Los primeros diagnósticos me imagino que tienen que haber sido por lo menos complejos, porque claro, hay que situarse en el contexto. O sea, poco tema de personal de salud, todos preocupados del COVID porque era prioridad. Tú tenías que moverte de una región a otra posteriormente. ¿Cómo no soltaste la máquina? Pues esa es mi pregunta. Llegaste complicado de salud y no soltaste la máquina de la parte laboral. Un tema de responsabilidad, ya estábamos en noviembre, faltaba muy poco para que los alumnos terminaran. Si los dejaba, iban a quedar a la deriva, iba a llegar un profesor que iba a tomar mis temas, que a lo mejor no iba a seguir la misma línea que estaba llevando yo. Y por eso decidí no decir nada. Yo me sentía bien, o sea, fue un tema puntual. Me hicieron la famosa hemodinamia, donde entran por la femoral con un tema de un catéter y ven si la lesión que tenéis se puede restaurar con los famosos stents, que son unos resortitos que abren la arteria. Y se encontraron con esto, que era una lesión de 3 vasos, que fue producto de nada, es hereditario. Eso te iba a preguntar. Herencia. Deportista, alimentación bien, me imagino. Todos tenemos nuestras mañas, pero
es hereditario. Esa fue la razón. Mi padre me dejó dos cosas en la vida. ¿El apellido? El apellido y la lesión. Porque él también, yo tengo no mucha relación con él porque se separan con mi padre como muy pequeño y él se fue de Chile. Pero él también es operado del corazón. Perfecto. Y después te fuiste a Antofagasta, te operaron. ¿Cuánto tiempo estuviste en eso antes de retornar? Yo creo que ahí hay algo para mí muy bonito y clave, que es como uno de repente decreta cosas y dice, como son, tienen que ser. A mí me operaron el 14 de diciembre y yo siempre dije, yo Navidad estoy en mi casa. Y todos decían, no, ni una posibilidad. El 22 yo me estaba yendo para mi casa, saliendo por mis propios medios, caminando en el auto con mi señora y mi hijo, y nos volvimos a Iquique. Tiene que haber sido un fin de año, Navidad, Año Nuevo bien en particular. ¿Por qué cambió en ese momento? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó por tu cabeza? Evidentemente había un tema que no dejaba la parte laboral. Una vez ya resuelto esto y con tu operación llegaste a celebrar Navidad, Año Nuevo, ¿y qué dijiste? ¿Cómo me replanteé el 2021? O sea, siempre digo, son nuevas oportunidades, pues las oportunidades en la vida. Mi papá siempre decía, la lenteja al que le gusta se las come y al que no las deja. A mí me dio una nueva oportunidad la vida y desde ahí abrazarla como quizá, yo siempre digo, como quizá la abraza a alguien que en algún momento perdió la libertad y se le dio una segunda oportunidad. Nadie puede valorar más la libertad que aquellos que pierden la libertad. Nadie puede valorar más la vida que aquellos que estuvieron al límite. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un ser humano, después de tu experiencia, para que tengas que replantearte ¿para dónde vas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A qué le dedicas más tiempo? Mira, yo creo que uno debe replantearse quizá el tema de... Muchas veces hablamos de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que uno se tiene que replantear también cuál es la responsabilidad social personal que uno tiene en la vida. Y yo creo que en base a eso es algo que siempre que me ha dado mucha vuelta el tema de la responsabilidad social y cómo toda la experiencia que hemos vivido o todas las cosas que hemos pasado o el aprendizaje que hemos tenido, tenemos la oportunidad, por ejemplo, a través de la academia, de poder brindarla a nuestros alumnos. Si yo no mal recuerdo, bueno, a ese entonces ya existía Bola Roja, que por cierto tú eres fundador, característica de... Bola Roja. Bola de ahí Roja. nace Bola Roja, de la nariz del payaso. Si no mal recuerdo, yo estuve en una capacitación, antes que tú fueras docente, hiciste un trabajo de capacitación para INACAP, y en el Terrado Suite, creo que fue, por ahí. Ya tú estabas acá, tiene que haber sido año 2023, por ahí, claro, exactamente. ¿Cómo nace este emprendimiento que hoy día ya te lleva a otras regiones, a otras ciudades, en diferentes instancias? Mira, primero contarte que yo llegué a INACAP siendo relator a nivel nacional de una charla que se llamaba Ridiculum Vitae. ¿Ya? Que la dábamos a través de Santiago, yo soy de Santiago, y dábamos la charla. Yo recorrí casi todo Chile dando los distintos INACAP la charla Ridiculum Vitae, salvo INACAP Iquique. El otro día la hicieron acá, ¿no? Sí. Y nosotros hicimos la gráfica para subir en redes sociales y me preguntaron a mí desde otra sede, ¿está bien o se equivocaron? Si era currículum o era ridículum. Por eso el nombre igual llama mucho la atención. Sí, es que siempre te voy a contar un poco. Bola Roja nace primero, yo empecé trabajando con un personaje público humorístico que se llama Pablo Zamora, el profesor Salomón. ¿Ya? Después que ellos fracasaron en Viña, con quienes yo trabajé bastante años antes de eso, Pablo se quedaron sin hacer mucho humor, y con Pablo conversamos y le dijimos, mira, yo el único personaje que conozco que nació y murió como personaje es Pimpón. Si no le damos una vuelta al profesor Salomón y dentro de su irreverencia podemos hacer cosas y construir una charla que sea, y construimos la charla que se llama La Ruta del CTM. Colaborador que transmite motivación. Eso es el CTM que construimos con Pablo. Y empezamos a desarrollar.
Al ver que eso tuvo tanto efecto, yo empecé a construir charlas y a trabajar con distintos personajes. Uno de los personajes también que trabajamos en más de alguna oportunidad juntos fue con Eduardo Umbalé. ¿Ya? Trabajamos temas que en el ordenamiento de su charla y todo. Y fue bastante grato. Y eso hice, dije yo, ¿por qué no le damos una segunda vuelta y empezamos a hacer cosas no solamente con personajes, sino en forma solos? Y ahí con mi señora, que también ella es actriz y cantante, empezamos a integrar. Tú en ese entonces, de seguro viste el personaje que hicimos, que es Marilyn Monroe. Sí, correcto. Y me acuerdo del CTP, no me acordaba la nomenclatura, pero sí me acordaba de ese concepto. Hicimos que es Marilyn Monroe, que también ella hace distintos personajes de intervención dentro de mi charla, porque siempre trabajamos nosotros con una charla que son charlas de stand-up. Y esa charla de stand-up lo que se busca es hacer humor, pero un humor con reflexión. Que la gente, si bien es cierto, se ría, pero entienda que se está riendo en sí de muchas cosas que funcionan y siguen funcionando, pero que caemos muchas veces en vicios organizacionales o en vicios que tienen que ver con que nos podríamos hacer cargo de mejora. Sí, es una forma súper interesante de reflexionar cómo aprenden las personas. Los adultos, a ti te toca hacer clases en educación superior, y el humor también es una forma de integrar conocimiento. Yo juego mucho en mis clases con humor con mis alumnos y no sé si era la fórmula correcta, pero sí, en lo personal me da muy buenos resultados, sobre todo pensando que muchos alumnos son vespertinos, vienen de trabajar a estudiar, y cuando vienen de trabajar a estudiar necesitamos... La energía no es la misma. Sí, claro. Sacarlos. ¿Cuándo llegaste a la docencia de INACAP? ¿Cuándo te reclutamos de la competencia? Me reclutó Sebastián Cabello. Ya entonces fue hace por lo menos 2 años. Sí, a Sebastián lo conocía yo del pádel, porque también jugaba pádel, y yo hacía clases. Bueno. Bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho hay un jugador que le dicen Tolito, y a él en el pádel le decían Tolito. Así que para que sepan pero juega muy bien Sebastián. Me tocó jugar con Sebastián en un torneo que se hizo para Teletón, y salimos segundo con Sebastián. Mira, ¿fueron partners? Sí, fuimos partners. Buena. Bueno, me trajo Sebastián porque yo hacía clase en el colegio, hacía en el INCOI, en el Instituto Comercial Baldomero Bolninsky. Y en La Santo me dijo, vente, y ahí Patricia Pérez, que es la directora de minería y logística, me reclutó dentro de su equipo. ¿Tú trabajas específicamente para el área de minería y logística o tienes hoy día asignaturas más transversales en otras áreas? Tengo asignaturas transversales, pero primordialmente trabajo para el área de minería y logística. ¿Y qué es lo que más te gusta de la sala de clase? Así como, bueno, dijiste que tu característica, evidentemente tu elocuencia queda a la vista, el humor también es algo que utilizas. ¿Qué es lo que más disfrutas de la sala? Yo disfruto mucho el contacto con los alumnos. O sea, para mí es primordial el tema de la relación que tengo con mis alumnos. O sea, encontrarme con unos alumnos de repente en el pasillo de que ya no los tengo un par de semestres y me digan, profe, lo extrañamos, para mí ya es pago importante. Cuando nosotros hicimos la nota respecto a tu historia de vida, que fue como el inicio de este segmento, tuviste súper buenos comentarios en redes sociales respecto, se nota que eres un profesor muy querido. ¿Algún alumno, sin nombre, pero a lo mejor alguna situación de alguien que para ti se haya significado mucho porque viste su superación, porque viste su evolución, porque a lo mejor tenía una historia de vida compleja, quizás relacionada o parecida a la tuya? O sea, hoy día tengo alumnos que son colegas. O sea, tengo a don Marco Silva. ¿De veras? Don Marco fue alumno mío, gran orador y presentador cada vez que tenía que hacer una exposición. Hoy día docente, fue también colaborador, trabajó mucho tiempo aquí también en el área bodega, y hoy día un tremendo docente, y que la gente también, la retroalimentación y feedback que uno recibe de los alumnos es que también es un profesor que le tiene mucho cariño, y creo que eso marca mucho. O sea, y sobre todo cuando también te dice, oiga, profe, usted fue mi referente como para hacer, yo lo encuentro fantástico. Él también tiene un don de comunicador. Sí, comunicador, cantante, bailarín, el showman que tenemos. En las alianzas donde está don Marcos se gana. Así que... Qué bueno. ¿Y alguna experiencia que hayas
Tú ya sabes que así como yo entrego mi experiencia de vida, la parte técnica, la parte profesional o de conocimiento, algo que te hayas llevado de alumnos o alumnas que trabajen contigo. Mira, hoy día podría definir varias. Una es que, por ejemplo, en el Macrozonal ganamos el Go Innova con unos alumnos que hicieron en su oportunidad una aplicación. Yo les decía, es más, siempre que los veo, digo, ustedes son futuros empresarios y no se han dado cuenta. Una aplicación OffNet de poder reconocer metales en la minería a través de su celular. Yeah. Y les digo, ustedes si desarrollaran eso, podrían ser empresarios, pero le digo, tienen un negocio durmiendo. Son cosas que son muy gratas que quizá en la época cuando estudiamos no se fomentaba eso. Hoy día se fomenta bastante, sobre todo en INACAP, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la innovación y con el desarrollo de negocios. Yo me voy a la época cuando yo estudié, a uno le enseñaban, uno estudiaba para ser empleado. Exacto. O sea, y uno como que la mente estaba diciendo, ojalá el día de mañana pueda trabajar en un banco, pueda trabajar en un tema financiero, pueda hacer carrera. Hacer carrera, pasar muchos años y jubilar. Hoy día le enseñamos muchas veces a los alumnos a cómo poder hacer su negocio, cómo poder emprender, cómo poder desarrollar. Yo creo que eso es muy satisfactorio. Y hoy día estoy también participando en Go Innova como huella docente. Correcto. Y junto con otra profesora de aquí de la sede acabamos de ganar, ella en su desarrollo y yo en el mío, que se llama Storytelling, Logística Inmerso, que es sacar a los alumnos de lo que son las presentaciones típicas. Yo siempre le hago parodia a ellos, les digo, yo no quiero más que un alumno se me pare al frente y me diga, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros, junto con Pedro, Juan y Diego, vamos a presentar nuestro trabajo de logística. O sea, primero porque no me genera nada. Segundo, porque me dice, buenas tardes, profesor, ya nos saludamos. Es como que partamos y yo te salude, siendo que ya nos habíamos saludado antes de empezar. Segundo, que me diga quiénes van a presentar cuando yo ya lo tengo en un informe, y luego que me cuente qué es lo que va a desarrollar de mi asignatura. Cuando yo sé lo que es mi asignatura, lo que quiero es que parta con un título y que esto sea una historia que me cuente. Y esa historia es donde cambiamos el rol. El semestre que acaba de terminar, los alumnos decían, profesor, pero qué pesado que está. Es que yo ya no soy tu profesor, yo soy el gerente. Y el gerente te va a preguntar las cosas como te las pregunta un gerente. No te va a preguntar y te dice, pero mijito, pero ¿por qué se equivocó? No, te va a decir, dame la solución. Y quiero la solución ahora. Porque la solución que tú no me estás dando significa pérdidas millonarias para nuestra empresa. O sea, si yo te digo, tú me estás diciendo que el inventario está bien en sistema, pero el inventario físico me acaban de llamar y no tengo lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo solucionamos? Y desde ahí llevarlos, que si ellos muy bien, hoy día los alumnos uno les dice, vamos a hacer un informe. Los alumnos, informe, profesor. Entre tantas otras. Yo siempre le digo, la señora Isabela Redondo se lo soluciona, o sea, la IA, por no decirle. Pero hay algo que la inteligencia artificial no te va a solucionar, es pararte al frente y comunicarlo, es pararte al frente y defenderlo, es pararte al frente y darme soluciones. Y esas soluciones yo te las pido a través de una historia. Cuéntame esa historia, qué es lo que está pasando, y de acuerdo a lo que está pasando, yo te voy a hacer preguntas. Tú dijiste hace un momento, y me saltó esa pregunta, las generaciones actuales, ¿les cuesta más esto de...? A nosotros a veces nos costaba un momento que tuviste que pararte frente a un escenario y hablar. ¿A razón de qué, dentro de tu experiencia docente, está como tan enraizado esto de costar? Son muy buenos haciendo, pero le cuesta venderlo. Es que lo que pasa es que yo siento que el bueno haciendo está bastante automatizado hoy día con un montón de herramientas que la tecnología nos las da. Y cuando digo nos las da es porque no solamente se las da al alumno, también a nosotros como docentes también nos facilita también el trabajo. Antes en materia de investigación y en desarrollo de clase uno también demoraba mucho más que hoy día con la inteligencia artificial uno puede tener. Pero el gran tema es que yo puedo tener mucha información, pero cómo transmito esa información es un tema de cierta complejidad.
Yo el año pasado fui a presentar a Santiago en el Congreso de Vinculación con el Medio, una herramienta que la encuentro que es muy pertinente y ojalá en algún momento la podamos desarrollar, que se llama teatro simulación. Cómo a través de lo que es el teatro y ciertos temas que son escénicos, uno puede manejar mejor una presentación y entender que la sala es su escenario, que la comisión o quienes estén frente a él es su público, y lo que tengo atrás es parte de mi escenografía, no es parte de mi libreto. Mi libreto está en mi mente y lo que yo tengo que desarrollar. Lo que está atrás es una escenografía, o sea, mi PPT, mi desarrollo es solamente una ambientación y en base a eso es como yo me debo enfrentar. Y esa comunicación, siento yo, es con la que muchos alumnos están al debe. Es un tema de cómo comunicar, que se ponen nerviosos, que sienten inseguridad y eso son temas que yo siento que podemos trabajar y podemos marcar una tremenda diferencia. Me pasa mucho que me pasa con compañeros, con colegas docentes, me dicen, oye, estos chiquillos trabajaron presentaciones contigo. Sí, se nota. ¿Por qué? Porque cuando tienen que presentan de una forma distinta. O sea, yo podría escoger tranquilamente a grupos que han trabajado conmigo y decir, mira, acá tengo una presentación que está a alto nivel, una presentación que no está solamente una presentación académica, sino que es una presentación profesional. De todas maneras, incluso eso hace mucho eco con lo que INACAP promueve como sello, el tema de la innovación, tú ya lo mencionabas, el emprendimiento, pero luego viene cómo defender todas esas ideas o esas propuestas que tengan. El famoso pitch. El famoso pitch. Y en eso tenemos al experto que está pudiendo acompañar a los alumnos. Para mí ha sido, de verdad, Jan, un gusto. Antes de terminar y hacerte la última pregunta, te tenemos un regalito. Este regalo, eres la segunda persona, creo, que lo recibe en cámara, porque claro, vino con un tema de delay. Por acá tiene el logo de Spotify y ese tú lo escaneas y llega al podcast que va a ser la publicación. Y por este otro lado aparece el logo del podcast que estamos haciendo y tú eres el invitado número 9, así para que lo tengas. Y yo te regalo mi bolita roja. ¿En serio? Sí, po. Oh, bacán, a mí me encanta. Yo me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia. No sé si me va a quedar bien, pero lo vamos a a todos nos queda bien. Si me queda bien a mí, te va a quedar bien a ti, así que tranquilo. Jan, si tuviésemos que dejar una última idea, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara de esta conversación que espero que haya sido tan grata para ti como ha sido para mí? Bueno, yo creo que, a ver, mi experiencia de vida, mi experiencia ya sea de salud y mi experiencia docente es que siempre al frente, siempre para adelante, siempre con la mejor actitud, porque la actitud es la diferencia que marca la diferencia. Éxito en tu actividad en Santiago. Entiendo que viajas. Oh, sí, voy a dar por Bola Roja un par de charlitas. Siempre estoy muy vinculado con la educación, entonces voy a dar a un par de establecimientos educacionales una charla que se llama Ser más Quijote y menos Quejote. Ajá, mira. Y, por supuesto, también éxito en la defensa zonal, que entiendo que es el siguiente paso de la el storytelling, el sí. Storytelling, del tema Coinova. Y como te digo, ha sido de verdad un gusto tenerte en este espacio. Nos costó, pero para mí absolutamente vale la pena. Yo lo comentaba el otro día con el equipo, me da la posibilidad a veces de conocer otras historias que uno las puede leer, pero cuando tienen la historia, cuando tienen el tono, cuando tienen la cara, te da totalmente otra comunicación. Ahora bien, también un tema importante de esto. Sí, bueno. ¿Por dónde nos contactamos? Por redes sociales. Redes sociales. Para que ustedes vean, LinkedIn es una tremenda herramienta donde uno puede hacer networking. No lo olviden jamás, porque todos los negocios que yo hago de mi consultora lo hago a través del LinkedIn. La gente nos encontramos y nos ubicamos por LinkedIn. Instagram es otra cosa, TikTok otra cosa, LinkedIn es un tema donde nos juntamos los profesionales. Así que para que vea que funciona. Todo, y hay que hacer que funcione. Sí, claro, o sea, cuando tienes temas con sentido, vas viendo también a la persona cuáles son las necesidades del otro y uno se va acoplando como un traje hecho a la medida de las necesidades del cliente. Creo que es fantástico. Un amigo que es venezolano, que da charlas motivacionales, que se llama Francisco Hunda, muy conocido, dijo, hay que hacer que las cosas sucedan. Y hicimos que sucediera lo logramos. Esta oportunidad, se logró. Lo logramos. A todos ustedes que hayan llegado hasta acá conociendo nuestra historia de nuestro estimado querido docente Jan Massa, muchas gracias. Esperamos encontrarnos ya en agosto
donde vamos a empezar a celebrar el mes TP. Algo que caracteriza, obviamente, el quehacer de INACAP, 60 años también, todo esto dentro del contexto de los 60 años de INACAP. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias Jan nuevamente. Gracias a ti. Y desde la biblioteca nos despedimos hasta un próximo capítulo de INACAP Podcast.